Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva edición de Car and Travel, bienvenidos a España. Estamos en la región de Extremadura, unos 300 kilómetros al suroeste de Madrid. Estamos en Mérida, una ciudad increíble que te va a impresionar, milenaria, y hoy vamos a decir muchas veces dos frases. La primera, estilo románico, y la segunda, antes de Cristo. Vamos a recorrer esta ciudad con el SEAT Toledo. Tenemos un gran programa, vamos a conducir un coche eléctrico, así que no te lo pierdas. Esto es lo que tiene la edición de hoy de Car and Travel aquí en Mérida, en la región de Extremadura. En el programa de hoy conoceremos la historia de Mérida, la ciudad que comenzó a construirse hace más de 2000 años. Aprenderemos cómo será el futuro de la aviación comercial y conduciremos el increíble Volkswagen Golf eléctrico en Berlín. Abróchate el cinturón, que ya comenzamos. Comenzamos a recorrer toda esta historia fascinante que tiene este lugar y estamos en el Anfiteatro Romano, un lugar milenario. Estoy sobre las gradas de lo que era la arena en donde se peleaban los gladiadores. Calcula que aquí había aproximadamente 15.000 espectadores para presenciar estas peleas y te vamos a mostrar un poquito cómo es eso. Yo voy a bajar hasta la arena y ponerme boxeo con alguien como para revivir un poco la historia. Te quiero llevar ahora hasta Singapur, vamos a ver lo que es el Porsche Parade que se celebró en una de las ciudades más atractivas para el turismo en el mundo. Durante 5 décadas el 911 ha sido el alma de Porsche y pocos autos en el mundo pueden mirar hacia atrás y ver en su camino una historia de tradición y continuidad como la de este modelo. Se fabricaron más de 820.000 unidades durante 7 generaciones, convirtiéndose en el carro deportivo más exitoso del mundo. Los festejos por su 50 aniversario se llevaron a cabo en los 5 continentes y ya hemos compartido varios de ellos y nos faltaba mostrarte este en Singapur, en Asia. Allí 109 modelos de Porsche se dieron cita para participar del Porsche Parade, un festival por y para los amantes de la marca. En una especie de caravana recorrieron las calles céntricas de la ciudad, pasando por los sitios más emblemáticos, hasta arribar al centro Porsche de Singapur, donde los participantes asistieron a la exhibición de 8 modelos clásicos de la marca. En este caso también se aprovechó la ocasión para celebrar el éxito obtenido en la organización de la Copa Porsche Carrera de Asia, llevada a cabo en Singapur. Ahora sí, nos hemos bajado a lo que es la arena en donde se peleaban los gladiadores. En esta puerta que ves aquí atrás mío es por donde ingresaban, y una puerta que está detrás tuyo, vendría a ser, es donde salía el gladiador victorioso. Bajé, te digo, con todas las ganas de pelear, pero esto me ha intimidado un poquito y me he vuelto bastante pacifista. Vamos a ver ahora una puesta en escena que hizo Jeep para mostrar el nuevo Cherokee que se lanza aquí en Europa. En el Salón de Ginebra, en las afueras, construyó una arena bastante parecida a esta.
Jeep está promocionando en todo el mundo su modelo Cherokee, el vehículo que ha roto todos los moldes de diseño en el segmento de utilitarios. El modelo se está presentando en estos momentos en Europa, mercado en el que el grupo apuesta fuerte por la marca Jeep, una firma que se ha sabido ganar su prestigio en tierras de utilitarios alemanes e ingleses. Con este objetivo armaron en el pasado Salón de Ginebra una puesta en escena llamada Jeep Territory, que era un circuito especial para todoterrenos. Se construyó justo frente a los pabellones principales con la intención de que el público pudiera disfrutar del nuevo Cherokee en medio de un recorrido lleno de obstáculos y de apariencia extrema. Lo que más llamaba la atención, como siempre, eran las pruebas de cruces de ejes en las que el Cherokee pivotaba sobre una cubierta, dejándola opuesta totalmente en el aire. Es un modelo con aspiraciones importantes que nos han prometido que llegará a nuestras manos este año. Yo no dejo de impresionarme por los lugares en los que estoy caminando y toda la historia que tiene este lugar, como por ejemplo el del Teatro Romano, un edificio que es un símbolo, una construcción que es un símbolo de la ciudad de Mérida y que fue construido entre los años 15 y 16 antes de Cristo. Así que imagínate lo que ha pasado, toda la historia que ha pasado por aquí en donde estamos parados. Vamos ahora a conocer un poquito más en detalle el nuevo Audi TT. Lo vimos en el Salón de Ginebra, Audi lo va a lanzar sobre finales de año al mercado y lo seguimos conociendo. Si bien a simple vista parece tratarse solo de un retoque estético, ya te hemos mostrado que este TT es un cambio radical, no tanto de líneas, pero sí en cuanto a su tecnología y eficiencia. El mismo ofrecerá dos motores de gasolina de 2 litros con turbocargador e inyección directa. Uno alcanzará los 227 caballos con una caja de doble embrague S-Tronic, y la otra, denominada TTS, llegará a los 306 caballos. La versión diésel utilizará el motor 2.0 TDI de 180 caballos, que es el mismo que monta, por ejemplo, el Volkswagen Golf GTD. En cuanto a la carrocería, cabe destacar la reducción de unos 50 kilos respecto a su predecesor, gracias al mayor uso de materiales como el aluminio. Esta tecnología es la que Audi denomina Ultra y toma el concepto de los coches de competición. Sin meternos en cuestiones físicas, 50 kilos de peso lanzado en velocidad representan un cambio fundamental que influye muchísimo en el rendimiento. Pero tal vez el cambio más notorio se haya dado en el interior, con una estética renovada sobre el mismo concepto. Se denomina cabina virtual y se trata de un cuadro de instrumentos digital que ofrece toda la información necesaria durante la conducción y para ello cuenta con una pantalla TFT de 12,3 pulgadas de alta resolución. El tablero tiene ahora una forma de ala de avión, aprovechando esta nueva pantalla, y se trata de un concepto que había sido probado ya en algunos estudios de Lamborghini.
Otra novedad es que al alcanzar los 120 km por hora en la parte trasera, desde el borde de la tapa del maletero emerge un nuevo alerón para mejorar la aerodinámica. Yo sigo aquí en este Teatro Romano y es que es realmente impresionante. Estoy parado sobre el escenario, me siento Mick Jagger aquí arriba. Es impresionante ver lo que es la vista de aquí de todas las gradas, lo que era el público que venía a ver estos espectáculos, estas obras de teatro. Tengo que hacer una pausa, no te vayas de ahí, vamos a conocer mucho más de toda esta historia de Mérida. Te voy a contar un poco el secreto del porqué de los autos y vamos a conocer, vamos a conducir uno de los coches eléctricos más modernos que hay en el mercado. Quiero compartir contigo los mensajes que nos hicieron llegar a nuestra fanpage de Facebook, Car and Travel, y agradecerte porque ya hemos superado los 12.000 me gusta. Yamil Quiñones nos saluda desde el Valle del Cauca, en Colombia. Jeremy Sandoval nos pide que probemos el Evoque. Carlos Méndez nos escribió mientras miraba el programa. Josué Ayala nos invita a hacer un show en Ecuador. Y tanto José Manuel como Mario Vega nos desafían a que probemos el Bugatti Veyron Sport y el Agera. No se conforman con menos. Quiero recordarte que puedes seguir a Ezequiel en Twitter en su cuenta @EzequielDaray y que la cuenta de nuestro show es @CNT_Fox. También puedes ver nuestro programa en el canal de YouTube Car and Travel. En el próximo bloque comenzamos a conocer el Volkswagen Golf eléctrico. Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una de las grandes herederas de la época de oro de la expansión romana por la península ibérica. Fundada bajo el mandato del emperador Octavio Augusto, estas tierras fueron cedidas por el mismo emperador a los ex soldados o eméritos de las guerras cántabras y de allí su primer nombre, Augusta Emérita. Desde el principio fue una ciudad amurallada en la que tenían especial interés los edificios de espectáculos públicos como el teatro, el anfiteatro y el circo, además de los foros y templos. Es así que una de las increíbles construcciones que quiero empezar a mostrarte es el Anfiteatro de Mérida, construido en el año 8 a.C. Este lugar sirvió de escenario para espectáculos muy populares como los juegos de gladiadores, las cacerías de las fieras y la lucha entre animales salvajes, todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Las gradas se dividían en distintas zonas, las filas más cercanas a la arena estaban reservadas a funcionarios y a la alta sociedad, más atrás se ubicaba la plebe y en lo más alto las mujeres y aquellos sin derechos. Este anfiteatro es parte del conjunto arqueológico de Mérida, uno de los más extensos de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Comenzamos un nuevo bloque de Car and Travel. Estoy a orillas del río Guadiana y esto que ves aquí es el puente romano, el más característico de aquí de la ciudad de Mérida, que pertenece a la época fundacional, al año 25 a.C. y tiene 700 metros de largo hasta la otra punta, hasta el otro margen del río. Te propongo que nos vayamos hasta Berlín. Te había avisado que estuve conduciendo un coche eléctrico, uno de los más modernos del mercado, y en este caso el Volkswagen Golf, el coche más vendido aquí en Europa en su versión eléctrica, la versión I,
lo empezamos a conocer y luego lo conducimos. Quiero contarte ahora un poco lo que son estos coches híbridos enchufables, lo que son los eléctricos, lo que es la diferencia, y lo que estamos viendo aquí atrás es lo que se llama plataforma. La plataforma modular, en este caso del grupo Volkswagen. Este es el Golf GTE, el híbrido enchufable, pero puede venir en la misma línea de producción de, por ejemplo, el Golf GTI, luego puede venir este, porque todos los elementos o gran parte de los elementos son comunes. Pero vamos a ver la diferencia con un coche puramente eléctrico. Como ves aquí a mis espaldas, este tiene un motor de gasolina a la izquierda, 1.4 turbo de 110 caballos, el motor eléctrico, un pack de baterías que está aquí atrás, y este pack de baterías le permite circular hasta 50 kilómetros solamente en eléctrico, y luego tiene que conectar el motor de gasolina con el que vuelve a cargar la batería. Como vas a ver, a diferencia del coche eléctrico que te voy a mostrar ahora, obviamente tiene salida de escape. En este caso vamos a ver el Golf eléctrico, el puramente eléctrico, que es el que vamos a conducir en el programa de hoy. La diferencia es, el motor que ves aquí adelante solamente es eléctrico, entonces es mucho más compacto, y esto le va a permitir a los fabricantes incluso lograr otros diseños, porque se puede ubicar en distintas posiciones y es mucho más flexible. Las baterías, obviamente, como alimentan al coche y le permiten circular en eléctrico 190 kilómetros, no 50 como en el caso del GTE, tienen que ser mucho más grandes y se ubican lo más abajo posible. Son todas estas cosas cubiertas en plata que estamos viendo aquí, se ubican lo más bajo posible para mantener bajo el centro de gravedad y aprovechar a tener buena estabilidad en el coche. Pero tenemos baterías hasta mucho más atrás. Y obviamente la diferencia con respecto al GTE es que no tiene salida de escape. Son dos variantes. La gran diferencia es que con este coche podemos hacer 190 kilómetros sin repostar o 150 dependiendo del tipo de manejo. Con aquel, teniendo en cuenta la ayuda del motor de gasolina, vamos a hacer prácticamente 1000 kilómetros sin repostar, por lo que dependerá del uso que uno le quiera dar, pero como ves, las bases son iguales y cambian solamente algunos detalles. Seguimos recorriendo Mérida y estoy frente al Templo de Diana, el único edificio religioso que se conserva de Emérita, la antigua ciudad romana que estaba justamente emplazada aquí. Vamos ahora hasta la otra punta del globo, nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda y vamos a hacer kayak en unos rápidos increíbles. Estas son las imágenes en los rápidos de Aratiatia, en el lago Taupo, en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda. Las imágenes son sorprendentes, empezando por el momento en que se puede ver en cámara rápida cómo el lago va aumentando su volumen de agua al abrirse las compuertas. Ben Brown y Rush Sturges son dos de los expertos de kayak más experimentados del mundo, y gracias a las cámaras GoPro colocadas en sus cascos y en los kayaks, nos muestran su aventura por los rápidos y las cascadas más peligrosas. Luego, gracias a que las cámaras son totalmente sumergibles, se puede observar la acción en el agua desde diferentes ángulos. Como vemos, caídas por grandes cascadas y saltos en arremolinados rápidos. Me estoy mareando un poco, así que discúlpame si te dejo por un momento.
Estamos en el Acueducto de los Milagros, otra de las construcciones románicas típicas de aquí de Mérida, similar, si te acuerdas, al que habíamos visto hace algunas semanas en Segovia. Llegamos aquí con este SEAT Toledo y quiero empezar a explicarte un poco la razón de por qué los coches modernos son como son, analizados desde 4 puntos de vista que en orden de importancia yo diría que es la seguridad, la eficiencia en cuanto al consumo de combustible, la producción, los costos de producción y luego el marketing. Comenzando con la seguridad y pensando en lo que sería el choque contra un peatón, vas a ver que como este Toledo los coches ahora tienen la trompa mucho más baja. Esto no es solamente una cuestión estética, sino que si este coche me impactara pegaría por debajo de mi línea de cintura, que es mi centro de gravedad, es donde tengo el centro del cuerpo, por lo cual en lugar de tumbarme yo estaría pasando por encima del coche y me haría menos daño. Esa es la razón también por la que estas superficies son mucho más blandas, hay plásticos, no hay superficies duras, se han quitado todo tipo de cosas que nos puedan lastimar y hasta por ejemplo los limpiaparabrisas ahora se esconden por debajo del capó porque nuestra cabeza estaría pegando aquí y nosotros pasamos por arriba del coche. También interpretando el tema de la seguridad y pensando en lo que sería, por ejemplo, un choque lateral, la posición de manejo ahora es mucho más alta y las puertas están reforzadas, porque si tuviéramos un impacto lateral contra la trompa de un coche, que también como son más bajas pega por debajo, en lugar de pegarle al conductor en la cintura, en la línea de la cintura, le está pegando por debajo, con lo cual también se minimizan los daños en un choque lateral. Finalmente, lo que es la célula de supervivencia o el habitáculo es indeformable hasta una velocidad de 64 km por hora, que es el promedio mundial en el que se choca, por lo cual este parabrisas, por ejemplo, ahora es mucho más rígido, es laminado y está pegado a la estructura y es lo que ayuda a mantener rígida toda esta célula de supervivencia y el coche se va a deformar. Uno piensa que ahora los coches son livianitos, que no tienen chapa, que la chapa es mucho más finita y justamente es porque con eso se produce una deformación programada, se distribuyen las fuerzas a través de estos parantes que ahora son mucho más gruesos y así la fuerza se disipa y no se transmite tanto al habitáculo. Para terminar con el aspecto de seguridad, vas a ver que tu coche adentro ahora tiene plásticos mucho más blandos, no tiene superficies filosas, porque una vez que tenemos un choque, por ejemplo, si bien nos protege la bolsa de aire con el cinturón con pretensor que nos sostiene previamente para que impactemos con la bolsa de aire cuando ésta se empieza a desinflar y no cuando se está inflando, pero todo lo demás contra lo que podamos impactar es lo más suave y blando posible para que nos provoque el menor daño. Ahora vamos a pensarlo en términos de eficiencia y de ecología, porque tienes que entender que las marcas cada vez tienen que cumplir normas más estrictas y es por eso que también estas trompas bajas, estas formas aerodinámicas, ayudan a que el coche tenga menor resistencia al viento, menor resistencia al avance, y es así que no se hace para tener más velocidad, sino para que el motor haga menos esfuerzo para trasladar el coche y así se consuma menos. Recordemos que las emisiones están directamente relacionadas con lo que es el consumo, por lo cual superficies suaves, incluso por ejemplo estos limpiaparabrisas metidos ahora dentro del capó, hacen que el pasaje del aire sea mucho más suave y por lo tanto aerodinámicamente sea mejor y que los decibeles que sentimos en el habitáculo en cuanto a lo que es el sonido del viento sean mucho menores. Tenemos que lograr que el coche tenga la menor resistencia al avance posible para que el andar sea lo más fluido posible y en esto también influyen las cubiertas, que ahora la composición es de bajo rozamiento. Lo ideal sería, si tuviéramos rieles, las ruedas de un tren que avanzan sin ningún tipo de resistencia, pero bueno, necesitamos que tenga agarre, que ande por ejemplo en la lluvia, que tenga grip, pero un grip que sea suficiente para que el coche tenga estabilidad, pero también que no nos impida avanzar libremente para que el coche vaya mucho más liviano y así consuma menos combustible. Y el ser liviano también es el último de los secretos para lograr la eficiencia, porque cuanto menos pese el coche, cuanto más livianitos sean los materiales, es como un coche de carrera, va a ir mucho más rápido, pero no solamente más rápido, sino que le va a requerir menos esfuerzo al motor para ser obviamente más ecológico. Esto lo combinan con cilindradas más chicas, con turbos en algunos casos
y con cajas de marcha de 6, 7 u 8 marchas que bajan las revoluciones y así baja el consumo. Así empezamos a entender cómo son los coches modernos. Solamente de 2 aspectos los vamos a seguir analizando. Yo tengo que hacer una pausa, no te muevas de ahí porque tenemos mucho más Car and Travel desde aquí, desde Mérida. Vamos a conducir el Golf eléctrico y vamos a seguir conociendo lo que son los coches modernos. Tengo un minuto para contarte las extravagantes noticias que ocurrieron recientemente. Por un lado, Mini presentó en el concurso de elegancia del Lago di Como este Roadster concepto diseñado en conjunto con la firma Superleggera. Mezclando modernidad con estilo clásico, fue uno de los coches más llamativos de la muestra. Además, Lamborghini donó una versión de coche de policía de su nuevo Huracán a las fuerzas del orden en Italia. Además de quedar muy atractivo, seguramente intimidará a los maleantes que lo vean por allí. En el próximo bloque descubriremos el futuro ecológico de la aviación. Seguimos recorriendo Mérida y seguimos sorprendiéndonos de las increíbles edificaciones de esta ciudad. Si bien los romanos no eran muy adeptos al teatro, una ciudad prestigiosa debía de tener uno. Es así que entre los años 16 y 15 a.C. se construye el Teatro Romano de Mérida con capacidad para 6.000 espectadores. Además de acoger las representaciones teatrales, aquí tenían lugar reuniones de ciudadanos, asambleas electorales y homenajes póstumos a personajes importantes. Uno de sus elementos más imponentes es el frente de escena que, con 2 cuerpos de columnas corintias, alcanza los 30 metros de altura. En el cuerpo inferior se colocaban esculturas del emperador y su familia, y en la parte superior se instalaban imágenes de los dioses, garantizando así la difusión de una ideología que unía religión y política bajo la figura del emperador. Desde el año 1933, este lugar es sede del Festival de Teatro Clásico de Mérida, el más antiguo en España, y además, desde el 2007, es uno de los 12 tesoros del país. Otra de las construcciones de la antigua Augusta Emérita es el popularmente conocido Templo de Diana de principios del siglo I después de Cristo. Su gran tamaño, su planta rectangular, su privilegiada ubicación en el foro municipal y las esculturas halladas hacen pensar que estaba dedicado al culto imperial y no al de la diosa Diana. Aquí transcurría la vida política, se administraba justicia, se hacían transacciones financieras y mercantiles y también se ofrecían sacrificios en honor de los dioses. Comenzamos un nuevo bloque de Car and Travel disfrutando de este día de sol, de este clima veraniego de Mérida. Estoy en la Plaza de la Constitución, una de las más lindas, de las más atractivas, así como las Plaza España que te mostrábamos antes de aquí, de la ciudad. Hoy estoy con un programa muy ecológico, muy enchufado, así que vamos a ver otra nota de coches eléctricos. ¿Pero qué coche eléctrico? Vamos a conocer a la Fórmula E, que vimos hace algunos programas, pero vamos a ver lo que son las primeras pruebas y lo vamos a escuchar sonar a esto que van a ser la Fórmula, seguramente del futuro. El equipo Spark de Renault ya comenzó con los primeros ensayos de cara a su debut en el primer campeonato de monoplazas eléctricos a batería, la Fórmula E. El comienzo del mismo está previsto para septiembre de este año y, como te decía, va a llegar a Latinoamérica. Los primeros test de desarrollo y puesta a punto se llevaron a cabo en el circuito de la Ferté-Goyet en Francia. Las 40 vueltas en 2 días fueron realizadas con un monoplaza que llevaba una batería capaz de suministrar hasta 50 kW de potencia máxima, lo cual sería apenas un cuarto de la potencia total
que tendrán estos coches de Renault. Hago silencio para ver si logras escuchar el sonido del motor. Estamos caminando por Historia Viviente porque esta es la parte superior de la muralla de la Alcazaba de aquí de la ciudad, que es del siglo IX y que se construyó durante la ocupación árabe de aquí de la ciudad de Mérida. Ahora sí, ya te empezamos a mostrar el Volkswagen Golf eléctrico. Ya conocimos los coches de fórmula eléctricos del futuro y ahora, siguiendo con la ecología, vamos a ver aviones ecológicos, obviamente lo que es el futuro de la aviación. El concepto Sugar Bolt fue la respuesta de Boeing a la pregunta de la NASA acerca de un posible futuro con propulsión eléctrica en la aviación comercial. Los estudios realizados indicarían que se trata de algo viable, al menos durante los momentos de baja demanda energética. Para el resto, como es el caso del despegue y el ascenso, la propulsión térmica sigue siendo necesaria. El avión híbrido ya se está diseñando en los centros de investigación y de ingeniería aeronáutica, pero claro, su principal limitación será la misma que para los coches eléctricos, ya que las baterías ofrecen poca autonomía. Por otro lado, su gran envergadura duplicaría la de los aviones actuales, lo cual obligaría a dotarlo de alas plegables para poder utilizar los hangares e instalaciones existentes. El proyecto tiene una fecha de viabilidad no anterior a 2030 y promete un ahorro de combustible del 70%. Llega el momento de hacer un alto en el camino. Estamos en la Plaza España, la plaza principal de Mérida, tomando una cañita y vamos a responder las preguntas que nos has hecho llegar a nuestra fanpage Car and Travel en Facebook. Desde Mendoza, Argentina, Mauricio Díaz nos pregunta, él está confundido, si Porsche es el dueño de Volkswagen o si Volkswagen es el dueño de Porsche, porque escuchó las dos versiones. Bueno, la realidad marca que Porsche pertenece a Volkswagen, Volkswagen es dueño del 100% de las acciones. La confusión radica en que Ferdinand Piëch, que es uno de los mandamás en Volkswagen, es el nieto de Ferdinand Porsche, hijo de la hija de Ferdinand Porsche y, por ejemplo, hermano o sobrino de Ferry Porsche. Oscar Ávila desde Colombia nos pregunta qué novedades hay de la marca Renault. Mira, lo que te puedo decir que acaban de presentar el Twingo, que fue la gran novedad del Salón de Ginebra. También que están apostando muy fuerte a los coches eléctricos y que va a ser pronto lo que se va a venir en Latinoamérica, ya han comenzado en Colombia. Y también que están confirmando que fabricarán dos pickups, una mediana y una pequeña en el corto plazo. Finalmente, Uriel Mota de Baxca, México, nos pregunta si el Seat Toledo, el que estamos conduciendo hoy con el motor 1.2 es confiable y recomendable. Mira, no he conducido ese coche, Uriel, pero este motor tiene 75 caballos y depende del uso que le vayas a dar. Si le vas a dar un uso urbano, seguramente sea muy bueno para el tamaño del coche y sea un coche muy económico. Si lo usas más bien para viajar y circules, por ejemplo, a 130 km por hora, tal vez te consuma más porque va a ir más exigido y en ese caso te recomiendo alguna versión con un poco más de cilindrada.
Estas han sido las preguntas que nos ha hecho llegar esta semana. Yo me tomo mi cañita, hacemos una pausa y luego seguimos conociendo Mérida y voy a conducir, como te vengo prometiendo, el Golf eléctrico. Nuevamente, quiero agradecerte por las repercusiones que hemos tenido en Facebook esta semana y por lo mucho que nos han elogiado el show de homenaje a Ayrton Senna. Ya sabes que nuestra fanpage es Car and Travel y que puedes seguir a Ezequiel en Twitter en su cuenta @EzequielDaray. También puedes seguir la cuenta en Twitter de nuestro show, que es @CNT_Fox, y ver nuestro programa en el canal de YouTube Car and Travel. En el próximo bloque conoceremos la cortadora de césped más rápida del mundo. Desde su fundación, Augusta Emérita contó con un elemento clave para su desarrollo, su enorme puente de piedra sobre el río Guadiana llamado el Puente Romano. Se utilizaba para entrar y salir de la ciudad y era el centro de comunicaciones entre el norte y el sur peninsular. Es así que se transformó en un elemento crucial para el comercio y para el desarrollo de las guerras que tuvieron lugar allí. El puente debió reconstruirse varias veces y desde 1991 es solo peatonal. Junto a él se encuentra la Alcazaba Árabe, una de las construcciones defensivas más destacadas de la ocupación árabe que sufrió la ciudad allá en el siglo VIII de nuestra era. Fue construida como recinto militar para contener las revueltas populares y controlar el acceso a la ciudad desde el puente romano. La Alcazaba acogió a unos 2000 soldados y se cree que el gobernador también vivió aquí por motivos de seguridad. Pero si de edificaciones emblemáticas hablamos, no podemos dejar de conocer el Circo Romano, uno de los más importantes de todo el imperio. Con una planta ovalada de 420 metros de longitud, aquí tenían lugar las famosas carreras de cuadrigas. Los competidores debían dar 7 vueltas en torno a la espina o barrera central situada en el centro de la arena. Pero para ganar, no solo era importante la velocidad, sino la habilidad del conductor para realizar los giros y para cortar el paso de los oponentes. Pero no te cuento más ahora, porque si quieren un ratito, te lo va a seguir mostrando. Vamos a analizar ahora lo que es el proceso de producción y los costos, y tengamos en cuenta que estos coches modernos tienen plataformas comunes. Plataformas comunes no quiere decir que sea el mismo coche, pero sí que utiliza, por ejemplo, muchos repuestos comunes, muchas piezas comunes y una forma de construcción común, utilizando las mismas máquinas, por ejemplo, que coches de Volkswagen o que coches de Audi. ¿Qué beneficio tiene esto? Para el grupo Volkswagen o para SEAT en este caso, un coche se fabrica más o menos en 24 horas desde que comienza hasta que finaliza el proceso de producción, y esto le permite estandarizar y que por la misma línea de producción venga un Toledo como este, pueda venir de repente atrás un Ibiza y que todos se fabriquen utilizando los mismos elementos. De todas formas, estas plataformas comunes benefician muchísimo también al consumidor, porque al tener los mismos repuestos, cuando uno va por ejemplo a un concesionario, es el mismo repuesto el que se necesita para un SEAT, para un Audi o para un Volkswagen, por ejemplo, y así también se reducen los costos y se puede incrementar la eficiencia. Estas plataformas comunes también lo que hacen es incrementar lo que es la fiabilidad del coche, porque cuando se aplica, por ejemplo, tecnología sobre este SEAT Toledo, esta tecnología ya fue probada en otros coches, por ejemplo de Volkswagen o de Audi, y ya se logra la mejor configuración probada y con un costo mucho más amortizado cuando se aplica, por ejemplo, en este Toledo. Si bien no es el caso de este Toledo, pero por ejemplo el nuevo SEAT León, el Audi A3 o el Volkswagen Golf comparten esta nueva plataforma MQB, y esto lo que permite es que
el grupo Volkswagen, realizando una inversión única, por ejemplo, instala en México, donde fabrica el nuevo Golf, ya tiene disponible esta plataforma. Lo que quiere decir que en un futuro esto le permitiría, por ejemplo, producir el Seat León en México. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero podría ser. O, por ejemplo, producir el Audi A3 también en México. Y esto permite que tanto los consumidores de México como los consumidores de Brasil, de Argentina, de todos los lugares en donde se exporten estas plataformas, tengan la misma tecnología que tienen, por ejemplo, los coches aquí en Europa, a un precio menor y mucho más rápido, porque una vez que, por ejemplo, la plataforma ya está disponible en México, es muy fácil adaptarla para producir, por ejemplo, un Seat. Y finalmente lo que te quiero mostrar es cómo se ve el coche desde el lado del marketing, y es muy importante aquí la imagen de marca, que generalmente se establece a través de un concepto que es el que marca lo que van a ser los coches en los próximos 7 años, lo que va a ser la línea de diseño, porque como los coches son iguales, tienen la misma base, Audi, Volkswagen o Seat, hay que diferenciarlos con algo y obviamente eso es el diseño. Otra característica, por ejemplo, que lo diferencia de Volkswagen son el uso de líneas. Volkswagen utiliza formas más limpias. Seat, por ejemplo, en el León está muy marcado, la línea que recorre todo el lateral y que le da un poco más de pasión. Con eso se busca el estilo español, que obviamente es diferente del alemán, si bien la tecnología, la base, se comparte, por ejemplo, con el Golf, y un Seat en su base es alemán, pero tiene diseño español. Te cuento los dos últimos secretos que te vas a encontrar en el diseño, por ejemplo, de este Toledo. Vas a ver que los coches son cada vez más grandes. ¿Y por qué lo son? Sobre todo los habitáculos son cada vez más grandes, porque por un tema de tráfico, de tránsito, cada vez pasamos más tiempo arriba del coche, entonces el coche tiene que ser más confortable, y también estadísticamente la población en el mundo está creciendo en cuanto a altura, en cuanto a tamaño, también somos un poquito más gordos, entonces necesitamos mayor espacio y habitabilidad. Y finalmente en la cola vas a ver que este es un modelo 3 volúmenes con un gran espacio en el maletero, pero este tercer volumen está disimulado. Esto se debe a que en muchos mercados la gente prefiere los modelos de 5 puertas o más cortos, más compactos, en lugar de los sedanes. Entonces, con un truco de diseño se logra integrar mucho la cola para que no quede una cola tan larga, tan desproporcionada, pero vamos a ver que el espacio en el maletero es típico de un sedán. Esto es también un artilugio de marketing, como por ejemplo hacer los interiores de color claro, que te da una mayor sensación de espacio. El color claro da mayor sensación de espacio que, por ejemplo, si fuera un interior oscuro. En nuestra recorrida por Mérida llegamos hasta la Basílica de Santa Eulalia, una iglesia realmente impresionante con una mezcla de estilos, porque esto que ves aquí era parte de un antiguo templo que se hizo en honor al dios Marte, y yo que estaba convencido que Marte era un planeta. Bueno, Honda batió un récord de velocidad, eso no es novedad, no suena raro. ¿Con qué? ¿Con un coche? ¿Con un auto de Fórmula 1? ¿El año que viene vuelve a la Fórmula 1? Tampoco. ¿Con un jet? ¿Fabrican jets? Tampoco. Tampoco con una moto. Batió un récord de velocidad con una cortadora de césped y vamos a ver esa locura. Voy a dejarte que lo escuches porque el sonido no se puede creer, pero solo te digo que es una cortadora de césped equipada con un motor Honda de 1 litro de cilindrada con 109 caballos. Vamos a ver cómo batió el récord de velocidad de casi 190 km por hora y eso sí, también corta el césped el doble de rápido que el modelo original. Fíjate. With a total of 116.5
575 miles per hour. Team Dynamics, on behalf of Honda UK, you have set a new Guinness World Record for the fastest lawnmower. Congratulations. Esto que ves aquí no es un estadio de fútbol, estamos en el corazón de Mérida y este es el Circo Romano. En este enorme lugar se corrían las carreras de cuadrigas, que eran esos carros tirados por caballos, y era una especie de óvalo en el que aquí había un aforo. Todo esto que ves aquí, estas ruinas, eran las tribunas, las gradas, y podía llegar a ver hasta 30.000 personas mirando un espectáculo. Te propongo ahora volver hasta Berlín. Vamos a conducir el Volkswagen Golf eléctrico. Pasamos de 2000 años de historia a lo que va a ser el futuro de la electromovilidad. Lo que estás viendo es el nuevo e-Golf, la versión eléctrica del Golf, y ahora lo que vas a ver es a mí en el aeropuerto Tempelhof. Estamos en Berlín y vinimos a conducir esta maravilla. Desde que se concibió esta séptima generación del Golf, ya se planeó este modelo eléctrico, por lo que no se trata de una simple adaptación. Estéticamente se diferencia por su parrilla, ya que no se necesita refrigerar tanto al motor, por sus rines o llantas, que son sólidas para permitir que el aire fluya, y por las luces de LED en forma de C en su parachoques. Vamos a conducir este Golf, te cuento algunos detalles. Puede andar hasta 140 km por hora, es absolutamente eléctrico, 100% eléctrico, y cada 100 kilómetros vamos a gastar solamente 3 euros en electricidad. Tiene cubiertas de bajo rozamiento, tiene mucha tecnología y te invito a que lo probemos. Una de las cosas positivas que tienen estos coches eléctricos, más allá de las emisiones cero, es que no tienen curva de torque, sino que tienen el máximo de torque a todas las revoluciones, con lo cual tenemos una aceleración incluso más rápida que muchos motores gasolineros. En este Golf es de 10,6 segundos de 0 a 100 y lo vamos a comprobar. ...60, 70, 80, 90, 100. Al volante conducir es un placer, teniendo, como veíamos, una aceleración sorprendente y produciéndose un silencio absoluto. Es notable el trabajo que se hizo con los neumáticos para que tengan poca resistencia al avance, pero además para que no produzcan sonido. En un coche convencional, muchos ruidos mecánicos son disimulados por el motor, pero esto aquí no es posible. Seleccionando el modo Eco obtenemos 30 kW menos del motor, pero podremos alcanzar los 160 km de rango sin repostar que Volkswagen asegura. Si pensamos que el gasto en energía será 3 o 4 veces más económico y que estos motores, al ser más simples, no se rompen y tienen un bajo costo de mantenimiento, es cuestión de tiempo para que este sea un suceso más en la rica historia del Golf. Estos coches eléctricos van a cambiar todos los paradigmas, todo lo que conocías del automóvil, porque entre otras cosas no hacen ningún ruido y te prometo que lo estoy poniendo en marcha. En contacto, está en off, está en marcha. Estamos así terminando una nueva edición de Car and Travel. Hemos recorrido Mérida con el SEAT Toledo, hemos conocido una ciudad con muchísima historia, condujimos un coche eléctrico. Realmente creo que fue un programa muy completo. Yo te espero la semana que viene por Fox Sport 3 desde alguna otra parte del mundo para seguir conduciendo los mejores carros. En nuestro próximo programa viajaremos a Eslovenia para conocer su pintoresca capital, Ljubljana. Veremos cómo restaura sus coches Alfa Romeo y conduciremos el poderoso Volkswagen Golf GTI.
No te lo pierdas.